¿Qué tal? Bienvenidos a los puntos sobre las IES. En esta ocasión, dedicado a analizar cómo un conflicto entre empresas de televisión se convierte de pronto en un conflicto delicadísimo de interés nacional. Hoy se encuentran para poner los puntos sobre las IES en este tema el senador Raimundo Cárdenas Hernández del Partido de la Revolución Democrática. Raimundo, Hola, muchas gracias. ¿qué tal? Buenos días. El senador Javier Corral Jurado del Partido Acción Nacional. Buenas noches a todos. El senador Manuel Bartlett Díaz del Partido Revolucionario Institucional. Muy buenas noches. Senadores, muchas gracias por estar aquí. Estamos ante situaciones que antes del 27 de diciembre tenían una connotación distinta. Dos empresas televisoras, como usted seguramente lo recuerda, peleaban por los derechos de transmisión o de uso de la frecuencia del canal 40 de televisión, CNI. Pero el 27 de diciembre ocurrieron hechos que han cambiado las cosas. Nos gustaría, para informar de entrada al público, conocer su primera impresión de lo que ocurrió el 27 de diciembre en la madrugada en la Ciudad de México, en el Cerro del Chiquihuite, donde están instaladas las antenas de transmisión, los transmisores de 11 televisoras que transmiten sus señales por el país. Senador. Bueno, en primer lugar hay que decir que el hecho de que hoy podemos ver unas barras de colores en el canal 40 en lugar de la señal de ese canal es la demostración de que ese día ocurrió una irregularidad que en primera instancia se ha convertido en un delito claramente. Una empresa televisora decidió tomar por la fuerza y utilizar una concesión que el Estado había otorgado a otro particular, a otra empresa distinta. El hecho mismo de que existan estas barras en los televisores, en el canal 40, es la confesión de que los días en que Televisión Azteca transmitió su señal a través de este equipo fue un delito y algo indebido. Senador Bartlett, no es anecdótico, sino político. ¿Cómo se enteró usted de esos acontecimientos esa madrugada y cuál fue su primera percepción? Bueno, yo estaba en un restaurante comiendo, día 27 de diciembre, ya todo el mundo preparándose para irse de vacaciones. Creo que el gobierno ya se había ido antes. Y se me hizo saber lo que había ocurrido. No había yo estado enterado de este asunto. Lo primero que te viene a la mente es ¿dónde está el gobierno? Es lo primero que un hecho de este tipo no puede ser, independientemente de cómo haya sido, de una manera o de otra. El hecho es que hubo una presencia que se impone en una estación de televisión. Entonces el gobierno, ya habían pasado algunas horas cuando yo me enteré y siguieron pasando horas. Eso es lo más preocupante que puede ocurrir. Se trata de un asunto de interés público que tiene un impacto sobre la sociedad permanente. Son los millones de mexicanos que estamos atentos a la información y el gobierno no aparece. Eso fue mi primera reacción. Yo fui secretario de Gobernación y el gobierno no puede estar ausente nunca. El gobierno debe estar presente siempre. ¿Ni al final del año en vacaciones? Ni al final ni al del año, nunca. Si no hay vacaciones del Estado mexicano, los intereses del país, no es posible. Yo me quedé estupefacto de que no aparecía el gobierno y sigue casi sin aparecer. ¿Qué es lo que se ha dicho esto? Bueno, lo hemos leído, no lo digo yo. Silencio,
se hizo a un lado, connivencia, complicidad, en fin, todo puede interpretarse. Yo me quedo con una inexistencia del gobierno. Eso es gravísimo. Eso no puede ser. Y en un tema como este, pues mañana no sé qué otra cosa puede suceder en un banco, en un palacio municipal, no hay gobernabilidad. ¿Usted qué habría hecho como secretario de Gobernación ante un caso así? Bueno, yo hubiera estado enterado a las 2:05 de la mañana y antes de las 5 de la mañana hubiéramos procedido. ¿Qué pienso yo que debió haberse hecho en ese momento? En ese momento, restablecer las cosas en el estado que se encontraban antes. ¿Desalojar a los invasores? Yo diría, vamos a dejar las cosas como estaban. Es decir, la Constitución establece nadie puede hacerse justicia por su propia mano. Si una de las partes dice que fue desalojada con violencia y la otra parte dice que no, pues la solución es que entonces queden como estaban las cosas. Pero digamos, no hoy, antes de las 6 de la mañana. No puede haber un vacío de poder. ¿Por qué se presta todo eso? Son cómplices, están de un lado. Lo más simple y es lo más grave, no están. Es verdaderamente alarmante. Pero si no están, senador Corral, ¿se puede hablar que ha habido un vacío de poder realmente? Bueno, a mí me parece que es indiscutible, indefendible el hecho de que ha habido una negligencia y una lentitud en la actuación. En efecto, hay mecanismos que el Estado tiene para restituir de inmediato una señal, no necesariamente desde la torre o la antena transmisora. Hay de hecho una central de telecomunicaciones y una torre central desde donde se administra el espectro eléctrico e incluso desde donde se le puede restituir a alguien o interferir a otro su propia señal. Y esto es el segundo piso del edificio de comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones. Sin duda, la lentitud se da por un mal diagnóstico. Y finalmente hemos escuchado en estos días que se habla de un diagnóstico erróneo, un asunto entre particulares. Este no es un asunto entre particulares. Creo que ninguno de los que estamos aquí estamos planteando este problema porque sea un asunto de particulares. Estamos planteando y abordando un tema porque es un asunto del mayor interés de la nación. Se trata de la primera ocasión en la historia de la televisión mexicana, desde que existe la televisión en México, desde hace más de 50 años. Podría incluso remontarme a la historia de la radio en México, y habría que simple y sencillamente repasar la historia que investigadores de la comunicación extraordinarios han hecho sobre estos temas: Fátima Fernández Crislip, Beatriz Solís, Cristina Romo, Javier Steinu. No hay un antecedente en donde un concesionario inactivo vaya y tome una antena transmisora, contratando una fuerza parapolicíaca, elimine la señal del otro concesionario e imponga su propia señal. ¿Cuánto dura el trabajo para cambiar las especificaciones técnicas de un transmisor? Es lo que muy poca gente se ha preguntado en este caso, porque no fue solamente llegar a las 2 de la mañana, que le abrieran los guardias y se acabó. Hubo allí un trabajo enorme para que se hicieran los cambios técnicos. Ese día se dio un antecedente muy lamentable para la historia, no solo del Estado mexicano, del gobierno, para la historia de la propia industria de la radio y la televisión. Si ha habido una exigencia de la industria desde que se fundó la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, cuando la fundó Emilia Azcárraga Vidaurreta, fue certidumbre jurídica, seguridad jurídica a sus concesiones, a sus permisos. Y nunca podríamos imaginar que esta exigencia fundamental de la industria de la radio y la televisión fuera a ser vulnerada por ellos mismos, pero además
por uno de sus directivos o su actual presidente de la industria de la radio y la televisión. Porque ese día, simple y sencillamente, en una interpretación que yo no voy a diferir o a descalificar, pero una interpretación muy particular de un fallo internacional, decidió autoaplicarse la justicia. Y no solamente violar el 17 constitucional que ha mencionado el licenciado Bartlett, en el que nadie puede hacerse justicia por sí mismo, ni usar la violencia para reclamar derecho. El 16 constitucional, que es mucho más claro en este caso. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, bienes, posesión, sino por virtud de un mandamiento de autoridad competente que esté debidamente fundado y motivado. Y ese juicio de la Corte Internacional de París, que tanto se alega, no ha sido homologado en el país. No ha habido un procedimiento de carácter judicial nacional que haya ordenado la toma de esas instalaciones o el cambio en la operación de esa señal. Es un antecedente muy lamentable. Tomando elementos de lo que ustedes mismos están proponiendo como primera parte de esta charla, esta expresión que fue dada a conocer desde el mediodía siguiente, o sea, el mediodía de ese 27 de diciembre, de que un comando armado había tomado las instalaciones del Canal 40, pone sobre la mesa de las preocupaciones nacionales un asunto creo que de primordial importancia. El senador Corral, al referirse a este elemento, dice un grupo parapolicíaco contratado por una empresa televisora. No sabemos en realidad de quién se trata, si está contratado o ya está listo desde antes. Y por lo tanto, ¿existe en México cuerpos parapolicíacos de empresarios? Bueno, yo creo que existen, pero lo principal a mi juicio es el hecho de que una concesión del Estado a un particular, primero fue sujeto de una negociación entre particulares. Ese es un tema que hay que discutir a fondo y a mi juicio hay que legislar. Porque una concesión no es como una mercancía que se pueda comprar y vender libremente. Una concesión para operar un canal de televisión, pues implica muchas consideraciones de orden público. Y por esa razón yo creo que deberíamos discutir incluso la propia legitimidad de una supuesta transacción entre particulares. Creo que el enfoque con el que está abordando el gobierno el asunto es totalmente equivocado. De tal modo que ¿A qué enfoque se refiere usted? a este enfoque de que es posible una transacción libre entre particulares sobre una concesión. Yo no lo creo, ¿verdad? El Estado, en todo caso, puede retirar la concesión y entregarla a otro, pero no creo que pueda haber una libre transferencia entre particulares de ese tipo de concesiones. También creo que el gobierno sigue actuando mal. No solamente fue omiso en un buen rato, sino que ahora que interviene lo hace de manera incorrecta. 11 porque días. simplemente ha puesto a dialogar a los particulares como si de verdad fuera un asunto de orden privado. El gobierno no ha actuado para restituir las cosas como debieran de estar. Yo coincido en lo que plantea el senador Bartlett, de que lo primero que debió haber hecho el gobierno fue restituir a los dueños de la concesión las instalaciones para hacer posible la transmisión de su señal. Ellos tenían la concesión y Televisión Azteca no tenía esa concesión y la operó durante bastantes o varios días. Creo que habría que pensar también en qué tipo de sanción debiera establecerse o debiera definirse para un operador, para un concesionario que comete una tropelía como la que estamos comentando. Estábamos hablando de vacíos de poder también
senador Bartlett. Para mí eso es alarmante, ¿verdad? Que se puedan dar estas acciones sin que haya ninguna intervención de la Secretaría de Gobernación. Para empezar, comunicaciones, en fin, el gobierno. Y dice bien el senador Cárdenas, este no es un asunto entre particulares, porque aquí no hay propietarios, es el propietario de o no, aquí hay concesionarios de un servicio público vital. Vital hoy en día la comunicación es fundamental, es la manera de integrar a la sociedad. O desintegrarla. O desintegrarla, claro, o embrutecerla, o tantas cosas, porque afecta a la sociedad en su conjunto. Cada concesión tiene una responsabilidad social, no es una patente de corso. Entonces debe estar regulado con un gran criterio, con un enorme cuidado, y no podemos llegar y tomar y ahora la tiene fulano. Es una cuestión de orden público. Y si nosotros no tomamos medidas, y es un asunto que ha propuesto aquí el senador Cárdenas, de tomar medidas nosotros como poder que somos para que estos hechos no se repitan, entonces va a quedar esto en el aire, que a dónde vamos. Eso es algo que la sociedad mexicana no puede permitir. Perdónenme que insiste, pero ¿qué acaso no es un poder el tomar por asalto unas instalaciones televisivas e imponer la transmisión de una señal propia? ¿No es eso un poder? Yo insisto en lo del vacío del poder porque creo que no lo hubo. No hubo vacío de poder. Hay un poder actuante, no legal, pero real. ¿No es el caso, senador? Bueno, hay un fenómeno indiscutible en el que el poder mediático va sustituyendo a los poderes formales del Estado. Y aquí hay que decirlo con toda franqueza, no solo al Ejecutivo. En muchos sentidos y en muchas ocasiones este poder mediático sustituye, reemplaza, intimida o para al poder legislativo y judicial en muchos asuntos. En favor de nuestro público, ¿a qué llama usted el poder mediático? El poder de los medios de comunicación electrónica que cada día se va erigiendo acuciosa e intencionadamente, incluso en una competencia con las instituciones del Estado Nacional. Hay una competencia entre este nuevo poder que emerge con el poder formal y tradicional del Estado, con su división de poderes, con sus instituciones. Tan es así que al paso que vamos, yo he dicho y lo he compartido con varios compañeros senadores, este es un poder que va a llegar a sustituir al sistema de partidos si no se coloca sobre él una auténtica regulación, una regulación democrática, una legislación acorde a los tiempos que vivimos, tiempos de democracia. Y una de las premisas fundamentales de la democracia es que en ella no puede haber un poder impune, un poder ilimitado, un poder sin contrapeso, un poder sin control. En la democracia no hay excepciones jurídicas, no puede haber zonas de impunidad. La democracia es poner a los poderes bajo el control de la ley, bajo la regulación de la legislación. Y de alguna manera estos hechos, y ahí es donde yo también quiero, y ojalá que veamos al Congreso actuar, llaman a la conciencia del legislativo. Ya si con estas cosas salimos con que no podemos legislar, bueno, pues también después no nos andemos quejando de que también por la obsolescencia de ciertas normas de carácter legal se produzcan imposibilidades de actuación de otras autoridades. Cuando yo reviso la Ley Federal de Radio y Televisión y veo las sanciones por estos casos, pues se ríe uno, ¿no? Dice uno, pues estamos en la prehistoria en estos temas. Bueno, porque nuestra Ley de Radio y Televisión data del 60, porque es una ley que solo ha sido modificada una sola ocasión en 1969 para cambiarle 2 renglones. Y después de ahí es la ley intocable. Es la ley que nadie puede mover, porque es la ley de los grandes intereses de este nuevo poder. Entonces, estos hechos de Azteca, CNI, llaman a la conciencia de los legisladores a tomar cartas en el asunto, a acometer una reforma integral a la Ley Federal de Radio y Televisión, porque excesos en la pantalla
abusos en los contenidos, porque acciones de intimidación, de linchamiento, de difamación, de calumnia, ya hemos tenido de sobra. Lo que no pensábamos es que la impunidad de la pantalla se fuera a trasladar a la impunidad de la justicia por la propia mano. Si eso lo permite el Congreso, el país no tiene ninguna posibilidad de construir nada, ni con Congreso ni con Ejecutivo. Ahora el balón está en la cancha del Congreso. Y aquí hay una iniciativa de ley federal de radio y televisión que le tocó presentar tanto al senador Cárdenas como a un servidor, y que sabemos cuenta con la simpatía de otros legisladores, para llamar a una reforma que realmente garantice libertad de expresión, libertad de información, pero también la función social que tienen los medios sobre este conjunto de libertades, incluso sobre la característica que le es propia a este negocio también, su rentabilidad comercial. Nadie está peleado con que sean prósperos en sus ganancias la televisión, pero no solamente para eso se dan las concesiones, se dan fundamentalmente para que tengan un servicio público de orientación, de formación, de contribución con la República. Son constructores de opinión. Usted menciona que en tiempos de democracia hechos así son inaceptables, pero yo lo preguntaría al revés, si ustedes me lo permiten. ¿Acaso estos hechos no ponen en duda la propia democracia posible? Claro. Si hay un desenfreno en los medios de comunicación y se erigen en un poder superior, se acabó la democracia. Ese es un punto. Si se permite que pasen estas cosas y haya esta rebatinga ahí en la madrugada y después la parálisis, bueno, quiere decir que es un poder que ya se impuso. Dice bien Corral que la ley tiene que actualizarse a la luz de la experiencia, y esto es una experiencia ominosa, ominosa. Mira, ¿por qué ocurre un fenómeno muy especial en torno de estos temas? El silencio. ¿Por qué? Por el miedo, porque la televisión liquida, asesina, acaba con las honras. ¿O exalta? O exalta lo inexactable. Pues, a través del spot puede ser grandes figuras, sin referirme yo a nadie en particular por ahora, pero construyes y destruyes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una cuestión de este tipo, hay un desenfreno, hay mala calidad o lo que sea que toque este poder, y todo el mundo se frena. El miedo, el temor. ¿Qué es lo que pasa en la democracia si los medios de comunicación, la televisión particularmente, selecciona sus temas? Se acabó la democracia. Decía el famoso Tigre Azcárraga, decía, lo que no está en la televisión no existe. Y si a los que manejan los programas y la política de comunicación de cualquier televisora del mundo, digamos, puede seleccionar a los actores, los otros no existen. Puede seleccionar temas, los otros no existen. Entonces es una violación a las masas, así se ha dicho, es la violación a las masas, violación a la conciencia nacional. Se acabó la democracia. Tenemos un predominio de los medios de comunicación, un sojuzgamiento de los medios de comunicación de la opinión pública, la capacidad que tengan unos supuestos propietarios de seleccionar los temas, ya no hay democracia. ¿Cómo se entera la población? 2 personas, senador. 2, sí. Bueno, y algunos ayudantes, ¿no? O 2 familias, cuando mucho 2 familias. Sí, yo creo que es muy preocupante el hecho que estamos comentando, porque cuando un dueño de un medio de comunicación, cuando un concesionario decide por sí mismo una acción como la del 27 de diciembre, pues lo que tiene en la cabeza es ya prácticamente una autosuficiencia que está por encima de todo, ¿verdad? Ya no tiene, porque no creo que haya consultado al gobierno, simplemente se asumió como el gobierno. Y eso es muy grave. Si eso lo hace con un socio de la misma Cámara y en un tema tan delicado,
pues cuando se trata de un tema en el que un simple mortal esté opinando en algo en contra de lo que ellos piensan, pues lo hacen pedazos, como ha ocurrido a través de los medios. Finalmente, yo creo que este tema de la relación de los medios y las sociedades modernas, pues es un tema que está presente en el mundo entero, en la democracia moderna, en la relación medios y política, pues hay que discutirla mucho, porque ya lo vemos en Italia, los medios construyeron al dueño de las grandes televisoras como primer ministro por dos veces ya. Por 2 ocasiones. Yo tengo la convicción de que la transición democrática de México tiene una característica principal, que es la de diversificar el poder. El sistema político mexicano tradicional, el antiguo régimen, tenía un poder súper concentrado en la presidencia de la República. Ahora todos los poderes se están diversificando excepto uno, excepto el de los medios de comunicación. Y todos están encontrando su contrapeso y su freno, excepto este. Por eso yo creo que sí deberíamos todos los legisladores pues aceptar el reto y asumir el compromiso de legislar en esa materia. Sí. De que desaparezcas, ya no existe. De que te pongan en la lista negra. El mejor de los, en la lista, había listas negras. Pero ahora Tú estás en la lista negra. Sí, por supuesto. Yo también. Y yo puedo asegurar que Tú ustedes ya entraste a la de- lista negra. Estás en la Ustedes lista después negra. de este programa estoy seguro que también van a acompañarme en esa lista negra. Pero el tránsito es dramático, porque antes las listas negras las hacía el gobierno, ahora las listas negras las hacen los concesionarios. Y entonces dicen quién tiene voz y quién no tiene voz. En muchas ocasiones se ha censurado a senadores de la República. Se les ha no permitido expresar sus puntos de vista sobre temas concretos en donde han sido parte. Bueno, yo podría ofrecerme como un ejemplo de ellos. La ley Mordaza. La ley Mordaza pero aquella. ahora contra el legislativo. Ahora contra el legislativo. ¿Qué les parece si le damos un respirito al público para que piense estas cosas bien serias que ustedes están diciendo? Y regresamos en un momento. Bueno, ya lo plantearon aquí los senadores. En esta primera parte de nuestra transmisión hubo ausencia, omisión, omisiones de las autoridades ante los hechos gravísimos del 27 de diciembre en el Cerro del Chiquihuite. Ya también plantearon la existencia de un poder real, el poder de los medios de comunicación, particularmente de los medios electrónicos, que no encuentra su contrapoder. Nos decía en la última parte de las intervenciones anteriores el senador Raimundo Cárdenas. Yo le preguntaría por qué habrían de encontrar estos poderes su contrapoder si no están en la Constitución. ¿Tienen su contrapoder los poderes que están en la Constitución? Sí, claro, este es un poder fáctico, se ha construido, ¿Qué es fáctico, senador? bueno, en los hechos, real, y se han construido en estas sociedades modernas que tienen, en las que tienen un papel muy importante que jugar los medios de comunicación. Forman la opinión, permiten que haya el juego democrático de las mismas, ahí donde efectivamente juegan su papel de servicio público. En ese sentido, este poder tiene que equilibrarse y para eso debemos legislar considerándolos efectivamente como otro poder. En las sociedades modernas el poder ya no está centralizado, hay muchos poderes, hasta las ONG se han convertido en un cierto poder, pero todo tiene su equilibrio y este gran poder en que se han convertido los medios de comunicación en México no tiene equilibrio ninguno. Vamos a darle un espacio más adelante, Claro. si ustedes le permiten, este importantísimo tema, pero quisiera preguntarles, siguiendo el análisis de los hechos, a partir de que apareció el gobierno de la República,
12 días después de los acontecimientos, y se empezaron a plantear soluciones, ¿cuál debió haber sido su papel, su tarea? ¿Qué debió haber decidido? ¿Y cómo están viendo ustedes las cuestiones que ha planteado como solución? Yo sacaría una frase nada más para que quede en el anecdotario. ¿Y yo por qué? Pues un gobierno que dice ¿yo por qué? Pues es inverosímil. Si tiene que restablecerse el orden legal. Este poder está regulado en la Constitución y en las leyes. Tiene que ser regulado por el Congreso. Y el Ejecutivo tiene que cumplir con las leyes que da el Congreso. Estamos viendo que la ley ya no es suficiente. Entonces tenemos que legislar. Esa es nuestra responsabilidad. Y ahí debemos de quitar del pasmo a muchas gentes, del temor a ser desaparecidos del mundo, ¿verdad? Porque tenemos una responsabilidad que cumplir, ¿no? Lo que tenemos que hacer es evitar que se acabe con la democracia en este país, se acabe con la libertad, y lo tenemos que hacer de frente a la sociedad mexicana, porque es la que está en riesgo. Déjeme recordarle a nuestro público, puede haber gente que no lo sepa, que ese y yo por qué al que usted se refiere trata de la respuesta que el presidente de la República, la mañana de hace 3 días, cuando los reporteros en la sala de prensa de Los Pinos le dicen a usted qué posición va a tomar frente al conflicto entre CNI y Televisión Azteca, y varias veces no responde el presidente, hasta que ya, después de que le insisten una vez más, él dice, ¿y yo por qué? Es el ¿y yo por qué al que se refiere el senador Manuel Bartlett. Es espeluznante, ¿no? ¿Yo por qué? O sea, el Estado tiene una responsabilidad fundamental en materia de medios de comunicación. Fundamental. Va de por medio, insisto, la libertad y la democracia en el país. Se está planteando también como una salida en la que el gobierno encuentra su papel mediador, la requisa de la señal y en consecuencia, las instalaciones mismas del Canal 40 de CNI. ¿La requisa de las señales? De la señal. Yo de la frecuencia. Yo diría de las señales, ¿no? De la señal. No, no se ha dicho. No se ha dicho. Justamente no se ha dicho la requisa de qué. ¿La requisa de qué? ¿Cómo lo han entendido ustedes? ¿Cómo ven este planteamiento? Bueno, en primer lugar, yo quisiera hacer alguna precisión que me parece muy importante, retomando un poco la pregunta anterior y sobre todo los comentarios de que cuando apareció el gobierno 11 días después, se dijo aquí, hay una área del gobierno, la Procuraduría General de la República concretamente, que no se apareció 11 días después, se apareció el mismo día de los hechos ya por la tarde y al día siguiente estaban haciendo pesquisas. Sí hay esa parte del gobierno que actúa de inmediato. No, que investiga. Y que empieza a investigar, porque además, efectivamente, se tenían que realizar una serie de diligencias y sí hay que reconocer que dentro de omisiones de otras áreas ha habido una que permanente ha estado actuando y que esperamos, y yo lo espero con franqueza, con sinceridad, espero que la Procuraduría General de la República, al margen de todo lo otro que tiene que ver con transmisión de señal, interrupción de señal, incluso lo que tiene que ver con la negociación o el intento de conciliación que hace Gobernación, la Procuraduría, al margen de todo esto, culmine sus investigaciones, consigne a los responsables y se ejerza la ley. Senador. Porque esa área del gobierno sí ha estado permanente. ¿Pero qué pesquisa tiene usted que realizar cuando tiene a los asaltantes dentro de su casa y están en flagrancia, están, como se dice, con las manos en la masa? Bueno, se tiene que llegar de todos los elementos, tanto técnicos como evidentes, y me parece que es lo que se ha estado realizando. Obviamente, en un caso como este, me parece que se podría haber esperado una prontitud mayor, sin duda, porque la flagrancia ahí está aún todavía en el Cerro del Chiquihuite, pero sí era muy importante aclarar que no todo el mundo se apareció después de 11 días. Eso es verdad, absolutamente. Hay que hacer esas precisiones porque también podemos cometer errores en la valoración
para analizar realmente los hechos, incluso para deslindar responsabilidades, porque finalmente yo lo que he estado observando en estos últimos días es que una mayor omisión se ha dado hoy por hoy en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y para nadie es desconocido mi afecto, mi relación y mi respeto por el secretario, el arquitecto Pedro Cerizola, pero en estos casos nosotros tenemos que decir las cosas tal y como son. Ahí hay una mayor omisión. Ahora bien, la salida, o lo que se ha planteado esto de la requisa, se habló sí de la requisa de la señal del Canal 40. Incluso el pronunciamiento sobre la requisa es a partir de una pregunta que un reportero le hace al vocero presidencial, Rodolfo Elizondo, de que en qué sentido iría la acción del gobierno. Yo he señalado públicamente que me parece improcedente la salida de la requisa. En primer lugar, porque la requisa que está contenida en el artículo 112 de la Ley de Vías Generales de Comunicación tiene 4 supuestos muy claros: que estemos en guerra, que haya una amenaza latente, inminente para la paz interior, que se haya provocado o se perturbe el orden público y que haya una afectación de la economía nacional. Podrá haber habido una afectación de la economía de la televisión azteca, pero no hay una afectación de la economía nacional. No hay ninguno de los supuestos que señala la requisa. Pero incluso, aunque se quisiera estirar la interpretación de la ley y se quisiera decir que las manifestaciones pacíficas que se han dado constituyeran una amenaza a la paz pública, a mí me parece que lo que constituyó una amenaza a la paz pública fue la toma violenta de las instalaciones, no las manifestaciones posteriores. ¿Qué hay que hacer? Es muy sencillo. La Ley Federal de Radio y Televisión lo estipula, el reglamento, la Ley de Vías Generales de Comunicación, el reglamento de la Ley de Vías Generales de Comunicación. Hay que restituir la señal, porque a un despojo de un particular no le puede sobrevenir ni prolongársele el despojo por un acto de autoridad, porque el título de concesión y la posesión del título de concesión nunca ha estado en disputa, porque hay otra disputa de carácter comercial y mercantil, porque el Estado no tiene por qué entrar en el fondo del problema, porque no es su me refiero al Estado, Poder Ejecutivo Federal, no tiene por qué entrar ni siquiera yo lo digo con seriedad, entiendo la función conciliadora también del área de gobernación, que usted también la ha de entender en esa función, tratando de avenir conflictos que tienen o suscitan interés nacional. Pero no es esa la función del Ejecutivo, es aplicar la ley. Porque además sentar a 2 particulares, uno con la pistola en la cabeza y el otro con una posición de una ventaja, pues me parece me parece que complica más las cosas. Hay que restituirle la señal al 40. Independientemente que no nos metamos a defender si tiene o no razón Moreno Valle y Salinas Pliego, eso no nos corresponde a nosotros. Le corresponde a un juez nacional homologar el laudo de la Corte de París y decir si tiene razón el señor Salinas Pliego o no. Y si tiene razón el señor Salinas Pliego, el señor Moreno Valle tiene que pagarle, porque el que asume deudas, pues tiene que pagarlas. Pero ese no es lo que nos compete a nosotros. El Ejecutivo ha de restituir la señal. Por eso no le hemos entrado esta noche en este programa al tema del conflicto particular entre las 2 televisoras, que creo que está rebasado con mucho por los hechos del 27 de diciembre. Ya el senador Batles decía, senador Cárdenas, al principio del programa, hay que regresar las cosas a antes del 27 de diciembre para empezar a resolverlas. Claro. Sí, yo creo que bastaba una simple llamada del secretario de Gobernación al dueño de Televisión Azteca para que se retiraran y las cosas quedaran como estaban. Sin embargo, esa llamada no se dio. Y ahora que participan, ¿y qué tal si sí se dio y no le hicieron caso? Sería la peor de las hipótesis, sería la peor de las hipótesis. Yo me quedo con la de que ni siquiera le informaron y de que ahora no han sabido cómo entrarle al toro. Y no han... Pero ¿en qué? ¿Aceptado gobernación? ¿En qué sentido podría haber sido? ¿Y qué tal si lo desinformaron, verdad? Si le dijeron cosas que no estaban sucediendo y él tenía otro escenario.
También es una hipótesis. Hay 3 o 4 hipótesis, ¿no? Bueno, el hecho es que la señal... Pues a lo mejor le debe gustar para que tome previsiones en sus fuentes de información. Claro. A lo mejor el secretario, de un modo o de otro, se tuvo que enterar por sus familiares, por amigos, de que en la señal del Canal 40 se estaba transmitiendo la señal de televisión azteca. Azteca 40. Esto es, hay millones de testigos de eso. Y la concesión que dio el Estado mexicano no fue a Televisión Azteca, fue A lo mejor en al Bail Canal 40. no hay televisión mexicana en Bail. Tal vez no, ¿verdad? Donde estaba Los centros esquiando vacacionales el no. secretario de Gobernación. Pero ¿cómo se entera un secretario de Gobernación de esas cosas, Manuel? Pues en mis tiempos, instantáneamente. Pues es que todo, pues hay un sistema político que tiene que estar informado de lo que está pasando en el país. Si está ocurriendo un desastre en un estado y no es informado el secretario de Gobernación, bueno, pues entonces está el Estado realmente no gobernando. Esto es una cuestión elemental, ¿verdad? El gobierno tiene que gobernar las 24 horas del día. De todos los días. Todos los días. ¿Verdad? De manera que yo no encuentro, bueno, son muy generosos aquí mis compañeros senadores en estas hipótesis que plantean, pero yo creo que aquí ha habido una omisión gravísima, cualquiera que sea la hipótesis, cualquiera que sea. La requisa, senador Cárdenas. Bueno, En no su opinión. no creo, igual que Javier, no creo que esa sea la salida. En todo caso, debería de ser la sanción a quien infringió la ley y se apropió de una concesión que no era para sí. No, propiamente la figura de la requisa, desde la izquierda la combatimos cuando en el viejo régimen se utilizaba para impedir las huelgas de los trabajadores, por ejemplo, de Teléfonos de México o de otras instancias. O los ¿Qué electricistas. se decía? O los electricistas, ¿no? Tenemos que asegurar el servicio público y ahí va la requisa. No es el caso. Creo que esa figura no debió haber sido mencionada nunca por parte de los funcionarios gubernamentales. Bueno, también se está planteando que al sentar a las dos partes en conflicto a negociar, si se ponen de acuerdo, aquí no ha pasado nada, se está sugiriendo. Pues a mí me parece también un procedimiento muy sensato, pero para otras cosas. Yo creo que hay que hacer cumplir la ley. Si vamos a tomar por asalto el Senado de la República con un tejero criollo y vamos a sentar a tejero mexicano y al Senado a discutir si se mantiene ocupada el Senado de la República o se van, aquí lo que hay que hacer es aplicar la ley. Yo creo que el procedimiento de la negociación es óptimo, pero no puedes suplir la aplicación de la ley por la negociación. No se puede suplir. Habría también que señalar que en el caso de la negociación, y este es un riesgo que el propio 40 asumió, estuvieron de acuerdo las partes en concurrir a una mesa. Y yo digo que en el caso del 40 fue un mal cálculo, porque teniendo tomadas sus instalaciones, pues es difícil que la negociación se pueda dar en términos de equidad, de transparencia. Es un escenario en el que yo mismo retomo la figura de tejero criollo, no podríamos nosotros aceptar. Hay una función indiscutible del área de la gobernación del país, que tiene que ver con la gobernabilidad, que es un valor del entendimiento, del diálogo, para la búsqueda de una armonía, sí. Fundamentalmente se acostumbraba esta función para los actores políticos, incluso dentro de los poderes. El asunto es que se pusieron a discutir, o se abrió una mesa de pláticas, de conversaciones, sobre un asunto de carácter mercantil. Ese sería incluso, yo creo que el tema un poco más complejo de entender. Pero esa actividad no está mal y no deberíamos de descalificarla del todo si en efecto ese esfuerzo de negociación está a salvo, independiente de las acciones que el Estado mexicano
ha de tomar, conforme a los hechos suscitados en el Cerro de Chiquihuite, la madrugada del 27 de diciembre. Hay que separar las dos cosas. O sea, si se junta en esa mesa de negociación, vamos a empatar el asunto, ahí muere. No. A lo mejor se empata el tema entre las televisoras. Nada más que el Estado no puede empatar su poder con el poder de una empresa de televisión. Porque entonces lo más grave sería que también se va a empatar las potestades del Estado Nacional con el poder de una empresa de televisión. Eso no puede suceder nunca. Sí, aunque el Estado, a mi juicio, debería establecer claramente que en esa negociación entre particulares no se va a negociar la concesión. Si un concesionario no puede operar la concesión, pues finalmente la retira el Estado y se acabó, y la otorga a otro si lo desea, si lo cree conveniente para el país. Yo también quisiera traer a colación algo que me parece pues una gran paradoja. En diciembre, una serie de voceros del empresariado mexicano, entre otros la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, firmaron y publicaron un desplegado dirigido al presidente de la República en relación con actos por fuera de la ley que estaban poniendo en entredicho la vigencia del Estado de Derecho en México. Y decían, bueno, ya es preocupante lo que pasó en Atenco, en San Salvador Atenco, es muy preocupante el cierre de la carretera de Cuernavaca y aún más la toma violenta de la Cámara de Diputados. Y hacían un exhorto al presidente para que hiciera valer el Estado de Derecho y que no quedaran en la impunidad esos acontecimientos. Y uno de los firmantes, a fin de esa convocatoria a hacer valer el Estado de Derecho, impone la justicia por su propia mano y se va y se apropia de una instalación, la empieza a utilizar y difunde su propia versión de los hechos, señalando claramente que pues está haciendo valer un laudo de una autoridad extranjera. Es increíble pues la falta de congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Creo que es otra dimensión de este asunto que debiéramos de ver. Ya sugirieron ustedes desde hace rato, y entramos a la parte final de nuestra conversación, que el contrapoder o el contrapeso a este poder fáctico de hecho que tienen los medios electrónicos de comunicación, cada vez mayor, un poder cada vez más decisivo, es la ley. Pero esa ley, también lo ha dicho el senador Corral, es anticuada, es de 1960, la Ley Federal de Radio y Televisión. Ni siquiera existían los recursos tecnológicos que hoy tiene la telecomunicación, que son fantásticos. Y sin embargo, cada vez que se quiere legislar sobre este tema, hay una reacción tremenda contra los legisladores que se atreven a nombrar el asunto o a intentar legislar. ¿Qué hacer? Por esa razón, el día de hoy en la Comisión Permanente, un servidor a nombre del PRD propuso que se convocara a un periodo extraordinario de sesiones para tratar, entre otros temas, la legislación de radio y televisión. Creemos que está maduro, la sociedad, a mi juicio, ahorita tiene muy clara la necesidad de legislar, y creo que también en el Congreso, en sus dos cámaras, ya hay la conciencia de que si no establecemos esos frenos y contrapesos con una buena ley, nos vamos a arrepentir todos, porque la transición democrática de México, en lugar de derivar en una sociedad mucho más plural, mucho más libre, en lo que va a desembocar va a ser en una caricatura de democracia. Pero, senadores, el 10 de octubre pasado se dio a conocer que había un nuevo reglamento para la radio y la televisión, que había sido concertado entre las televisoras mayores y el gobierno de la República. Ya hay una ley. Y hay un decreto. Hay un decreto. Un reglamento. Hay un decreto y un reglamento ese día. El decreto del 12.5 y el reglamento. Son decretos del Ejecutivo. Bien. Son dos decretos del Ejecutivo. Ya hay. Yo creo que
el hecho de que no legislemos, pues permite estos decretos y más decretos y vacíos y se llenan, ¿no? No puede estar un decreto del presidente por encima del Congreso. Si nosotros tenemos que legislar para que el presidente, sea quien sea, reglamente la ley que establezcamos, ¿no? Pero sí la necesidad de hacerlo es urgente, porque tenemos que garantizar la libertad y la democracia en este país, y se puede desaparecer cuando perdemos la pluralidad y la discusión y el debate y las ideas y la cultura y tantas otras cosas. La homogeneidad siempre fue atacada por muchos, ¿no? ¿Por qué hay un monopolio de Televisa? Eso me tocó a mí en el Secretario de Gobernación. Se creó Imevisión para que hubiera una televisión pública con otros valores, otros objetivos. Está el Canal 11 del Poli, que tiene fuerza. Si hacemos uno solo o una oligopolio aquí, ¿dónde está la diversidad? Hay ya televisiones en los estados, en fin. Tú acompañaste al presidente de la República a inaugurar la radio y televisión de Oaxaca. Así es, que fue un extraordinario trabajo que hiciste tú ahí y que abrió una vía para los estados, porque hay realidades estatales que requieren manejarse. Tiene que haber realmente una pluralidad. ¿Por qué hay una concesión para Canal 40 o para el 22 o para ¿por qué hay razones distintas? Esto de que yo te compro el 51 y si no es comprarme un kilo de café y de azúcar, ¿verdad? Pues ¿cómo te voy a comprar si las concesiones deben tener objetivos sociales, todas, políticos, ¿verdad? Darle una gran variedad, esa es la responsabilidad del Estado. No decir, bueno, ¿por qué no llega uno y compra todo? Bueno, llegar Murdoch, bueno, el público debe saber, Murdoch es uno de los grandes monopolistas de la televisión en el mundo. Bueno, pues mañana llega Murdoch y nos compra a todos, y como ya estamos homogeneizados, todos los oaxaqueños y los poblanos se van a vestir como diga Murdoch. Ese es el gran peligro, ¿no? Y vamos a votar como diga Murdoch, ¿no? ¿Se puede sacar una ley adelante en esta legislatura? Yo mencionaba al principio que hay una serie de hechos que muestran la necesidad, la urgencia de una reforma integral a la ley de radio y televisión, pues no de ahora, sino de hace ya algunos años. Pero este es uno de los temas más pendientes, más atrasados, más rezagados dentro de la agenda de la reforma del Estado, indiscutiblemente por los intereses multimillonarios que toca. Y por el miedo, dijo y también porque se concentra en mucho una alianza con la política que atraviesa todos los partidos, en esa mutua rentabilidad que busca la relación en cada campaña electoral de medios y partidos políticos, y porque se repite una y otra vez: el que le mete mano a la ley de radio y televisión se pelea con los concesionarios, el que se pelea con los concesionarios no sale en la tele, y el que no sale en la tele no existe en política. Y eso es lo que debemos evitar, ese mal diagnóstico, porque es una apuesta equivocada, porque todos los años estamos en elecciones, y porque cuando queramos hacer algo, el sistema de partidos va a estar tan debilitado, porque además son los primeros en cuestionar el sistema de partidos. Un sistema de partidos que les ofrece de los presupuestos de financiamiento público en cada campaña electoral más del 70% de sus recursos, y costamos mucho, y el sistema de partidos es muy caro, y la democracia es muy cara, y el IFE es muy caro, y el Congreso es muy caro. Entonces, tenemos que hacer un diagnóstico real, y debe haber una clase política dispuesta a agotarse en este tema. Una clase política no importa que sea entrante o saliente de la política, pero que esté dispuesta a arriesgarse por un tema que es fundamental para la democracia. Aquí se ha hablado del problema real, la concentración de los medios, el oligopolio en la radio y el duopolio televisivo. Pues hay una necesidad de llevar reglas de competencia a la ley de radio y televisión, porque la competencia es lo que asegura la pluralidad, el reflejo de nuestra diversidad política. Hay posibilidades de una ley, yo no me atrevería,
porque ya tenemos varios intentos en este asunto y se dicen muchas cosas en el discurso, y luego a la hora de la hora vienen los problemas, le aprietan poquito a uno, le aprietan poquito al otro y para atrás los fielders. Pero ya hay un dato. ¿Cuándo fue? ¿Qué día? ¿El diciembre que presentamos la iniciativa? Hacia el final, ¿no? El 13, por ahí. El 13. Se presentó una iniciativa de ley federal de radio y televisión. 64 senadores la suscribieron. Nos falta uno, si se mantienen los 64 senadores. Nos falta uno. Casi lo estamos viendo aquí enfrente. Lo estamos viendo. Con Manuel Bartlett tenemos 65, tenemos mayoría en el Senado de la República. Pero no solo necesitamos a Manuel Bartlett, necesitamos que esta iniciativa salga con todos. Porque Raimundo Cárdenas dijo una gran verdad. Este no es un tema que le beneficie o le perjudique al PAN o al PRI o al PRD. En cada momento le perjudica a todos, o a cada uno, pero al final de cuentas nos va a perjudicar a todos, porque estamos dejando sustituirnos, y no puede sustituir ese poder mediático al Estado. Entonces hay que cerrar este asunto, hay que ponerle un título de clausurado al Senado, porque no podemos. Si en este asunto nos discuten la posibilidad de legislar, pues ¿qué tenemos que estar haciendo aquí? ¿Qué tenemos que estar haciendo aquí? La soberanía radica en otro lado. Entonces hay que ser senadores del poder mediático de la República Azteca o de la República Televisa. No, queremos seguir siendo senadores de la República Mexicana. Ojalá que los demás así lo interpreten, ¿eh? Muchísimas gracias, senadores, por su presencia en este programa. Si los ponen en la lista negra, este es indudablemente su canal, por derecho y por definición. Fíjate que yo estoy sorprendido de la importancia que tiene el canal del Congreso. Yo no me había dado cuenta de la importancia que tiene. Constantemente vienen comentarios, es muy importante este canal. Y hay que librarlo también del embate que se está dando, porque se le está dando un embate al canal del Congreso. ¿Por qué? Interna y externa. ¿Por qué? Por esta función excepcional que tiene de equilibrio, de contrapeso. Por eso viene un embate al canal del Congreso. Entonces nos prometes que vamos a seguir existiendo nosotros al menos en el canal del Congreso, ¿no? Ahí la llevamos entonces, ahí la llevamos. Gracias, senador Cárdenas, senador Corral, senador Bartlett, muchas gracias. Gracias sobre todo a usted. Nos veremos como siempre en los puntos sobre las IES.